Hay una pregunta que puede incomodar, incluso generar resistencia. ¿Existe una forma de ser que predisponga a enfermar? Maté no nos ofrece una respuesta simplista ni determinista. No afirma que haya una personalidad de la enfermedad en sentido rígido o casual, pero sí nos invita a observar con mirada clínica y humana ciertos patrones emocionales y conductuales que aparecen de manera recurrente en personas con enfermedades graves. No como sentencia, sino como tendencia. Gabor Maté describe un conjunto de rasgos que cuando se vuelven crónicos pueden contribuir a un terreno biológico más vulnerable. La dificultad para reconocer y expresar emociones, especialmente el enojo. La tendencia a complacer y priorizar a otros por encima de ti. La autoexigencia elevada. La necesidad de mantener la armonía a cualquier costo. Y una profunda desconexión de tus propias necesidades. No es quien eres en esencia, es lo que aprendiste a ser. Y ese aprendizaje, en su origen, tuvo una función adaptativa: preservar vínculos, evitar rechazo, asegurar pertenencia. Pero lo que en un momento te protegió puede con el tiempo volverse limitante. Desde una perspectiva psicobiológica, estos patrones implican una regulación emocional restringida. El sistema nervioso permanece en estados de activación o inhibición que, sostenidos en el tiempo, impactan los sistemas endocrino e inmunológico. No porque ser buena enferme, sino porque dejar de escucharte de manera crónica genera desgaste. En tu vida cotidiana no aparece como algo extremo, se manifiesta en lo habitual. Por ejemplo, en decir sí cuando quieres decir no, en evitar el conflicto incluso cuando algo te incomoda profundamente, en no expresar el enojo por miedo a dañar una relación, en cuidar a todos mientras tú te postergas, mientras tú te descuidas, en sentirte responsable del bienestar emocional de otros. Se manifiesta en la dificultad para identificar qué necesitas, pues llevas tanto tiempo mirando hacia afuera que te has olvidado de preguntar: ¿qué necesito yo el día de hoy? No eres responsable de haberte adaptado como lo hiciste, pero sí puedes volverte responsable de observar esos patrones el día de hoy, porque lo que no haces consciente tiende a repetirse y lo que repites termina por moldear tu biología. La invitación no es cambiar quién eres, sino recuperar lo que has dejado de incluir en ti: tu enojo legítimo, tus límites, tu capacidad de decir no sin sentir que pierdes amor, tu derecho a existir más allá de lo que das. En términos cotidianos, esto implica empezar a notar dónde te estás traicionando para sostener una imagen. ¿Qué emoción evitas expresar? ¿Qué necesidad ignoras por miedo a incomodar? Cada pequeño acto de autenticidad irrumpe el patrón
Cada límite que pones, aunque sea imperfecto, reorganiza tu sistema. No porque garantice salud, sino porque establece coherencia. Y la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces es una de las bases más profundas del equilibrio interno. Tal vez no se trata de preguntarte si tienes o no una personalidad de la enfermedad, sino de cuestionar, ¿estoy viviendo en coherencia conmigo o en adaptación constante a los demás? Porque en esa diferencia, aparentemente sutil, se juega mucho más que tu bienestar emocional. Se juega la forma en la que tu cuerpo te sostiene o deja de sostener tu vida. Durante años, distintos enfoques como la descodificación biológica, la biodescodificación o la bioneuroemoción han propuesto que cada enfermedad posee un significado emocional específico. El peligro es asumirlo de manera literal, como si el cuerpo hablara un lenguaje que pudiera traducirse mediante un diccionario. Según esta perspectiva, ciertos conflictos internos, emociones no resueltas o vivencias no elaboradas se manifestarían directamente en el cuerpo bajo formas concretas de enfermedad. Esta idea resulta profundamente atractiva. Ofrece sentido donde hay incertidumbre, orden donde hay caos y sobre todo la posibilidad de comprender lo que duele. Sin embargo, también encierra un riesgo. Reducir una enfermedad a una emoción específica o a un patrón psicológico determinado puede convertirse en una forma de simplificación excesiva. Y cuando la complejidad de la experiencia humana se traduce en fórmulas rígidas, el conocimiento deja de ser liberador para volverse limitante. Desde la mirada de Gabor Maté, no existe una personalidad de la enfermedad ni de ninguna enfermedad en términos deterministas. No hay un tipo de persona destinada a enfermar de una manera específica. Plantear esto no solo carece de rigor científico suficiente, sino que además puede derivar en una consecuencia ética delicada: la culpabilización del paciente. Porque cuando se afirma explícita o implícitamente que alguien enfermó por ser como es, la pregunta deja de ser ¿qué le ocurrió? Y pasaría a ser ¿qué hizo mal? Y eso distorsiona profundamente la comprensión del proceso. Ahora, cuestionar el determinismo no implica negar la dimensión emocional de la enfermedad. El cuerpo no es ajeno a la historia psíquica de una persona. Las emociones, el estrés crónico, los patrones de relación y las experiencias tempranas influyen en la fisiología de formas complejas y cada vez mejor documentadas. Pero esa influencia no opera como una ecuación simple. No se trata de que una emoción cause una enfermedad de manera directa, sino de que ciertos patrones, como la represión emocional, la autoexigencia extrema o la dificultad para poner límites,
pueden aumentar la vulnerabilidad del organismo al estrés sostenido. Y ese estrés, en interacción con múltiples factores biológicos, sociales y ambientales, puede contribuir al desarrollo de procesos patológicos. En este sentido, los mapas propuestos por enfoques como la bioneuroemoción, tal como señala Enric Corbera, pueden ser entendidos como guías orientativas, no como verdades absolutas. Pueden abrir preguntas, sugerir exploraciones, invitar a mirar hacia adentro, pero no debe tomarse de manera literal ni universal, porque el mismo síntoma puede tener significados distintos en historias diferentes. Y ninguna teoría debería imponerse sobre la experiencia singular de quien la vive. Tal vez el error no está en buscar sentido, sino en creer que ese sentido es único, fijo y traducible de forma universal. El desafío, entonces, no es elegir entre una visión puramente biológica o una puramente emocional, sino sostener la complejidad, reconocer que el cuerpo habla, sí, pero no en frases predefinidas, que expresa, pero no siempre de forma evidente, que el cuerpo refleja, pero no bajo reglas universales, y sobre todo, comprender que detrás de cualquier enfermedad no hay un tipo de personalidad, sino una historia de adaptaciones, de vínculos, de silencios, de aprendizajes. Una historia que no necesita ser juzgada, sino escuchada. En este sentido, Maté aborda una de las preguntas más controvertidas dentro del campo mente-cuerpo: la posible existencia de ciertos rasgos de personalidad asociados a una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades como el cáncer, la diabetes, el lupus, etc. Lejos de plantear una relación determinista, su enfoque es crítico, matizado y profundamente contextual. Uno de los aportes más rigurosos y éticamente sensibles de Maté en su rechazo al determinismo psicológico simplista, particularmente a la noción de que ciertas enfermedades pueden explicarse directamente por tipos de personalidad. El enfoque reduccionista tiende a establecer relaciones del tipo: si tienes esta personalidad, desarrollas tal enfermedad. Desde una perspectiva científica más compleja, este modelo presenta múltiples limitaciones, porque ignora la multicausalidad de la enfermedad, es decir, la parte biológica, psicológica y social. Confunde correlación con causalidad. Simplifica procesos dinámicos en esquemas rígidos. Desatiende la interacción entre factores internos y externos. Maté propone, en cambio, un enfoque probabilístico y contextual, donde los patrones psicológicos son factores de vulnerabilidad no determinantes ni absolutos.
Una de las características más contundentes es el efecto que estas teorías pueden tener. Cómo convertir al paciente en responsable implícito de su enfermedad. Generar culpa en lugar de comprensión. Reforzar narrativas de autoexigencia y autoacusación. Este enfoque, como podemos observar, no solo es clínicamente limitado, sino también profundamente problemático desde el punto de vista ético, porque desplaza la pregunta ¿qué te pasó? Por ¿qué hiciste mal? Maté induce una distinción clave. No existen personalidades enfermizas. Existen patrones adaptativos desarrollados en contextos específicos. Por ejemplo, aprendemos la complacencia extrema antes que fijarnos en nosotros mismos. La represión emocional, dificultad para establecer límites. Estos rasgos no son defectos, no son culpa, son estrategias que en algún momento fueron necesarias para mantener el vínculo, la seguridad o la pertenencia. El problema no es su existencia, sino su cronificación fuera del contexto original. Desde este enfoque, los patrones psicológicos pueden aumentar la susceptibilidad al estrés. El estrés crónico puede influir en procesos biológicos, pero ninguno de estos factores actúa de manera aislada. La enfermedad emerge como resultado de una red compleja de interacciones, no de una causa única. Esto exige abandonar explicaciones simples, aunque sean más cómodas. Decir que alguien se enfermó por su forma de ser no es solo inexacto, es injusto, porque ignora todo lo que esa persona tuvo que vivir, adaptar, callar, sostener, reduce una historia compleja a una etiqueta y en lugar de abrir comprensión, cierra posibilidades. Quizá en algún momento te hicieron sentir que algo en ti estaba mal, que eras demasiado sensible, demasiado exigente o demasiado entregado. Pero pocas veces alguien preguntó de dónde venía eso. ¿Qué necesitabas cuando aprendiste a ser así? ¿Qué estaba en juego si no lo eras? Y entonces creciste pensando que tu forma de ser era el problema, cuando en realidad probablemente fue la solución a algo que no tenía otra salida. El enfoque de Gabor Maté nos invita a hacer un cambio profundo, a pasar de la culpa que cargamos a la comprensión de nuestra historia, de la simplificación a la complejidad, de la etiqueta a la historia. Esto no elimina la responsabilidad personal, pero la sitúa en un contexto más amplio, más real y más humano. No eres
una ecuación simple. No eres una causa directa. Tampoco eres un diagnóstico con explicación única. Eres el resultado de múltiples historias, adaptaciones, relaciones y contextos. Y entender eso no solo es más preciso, también es más justo. Identificación de patrones emocionales comunes. Lejos de proponer tipologías rígidas, Gabor Maté observa en su práctica clínica la recurrencia de ciertos patrones emocionales y relacionales en pacientes con enfermedades crónicas o graves. Estos no constituyen causas directas, sino configuraciones adaptativas que, sostenidas en el tiempo, pueden influir en la vulnerabilidad psicobiológica. Desde una perspectiva académica, estos patrones pueden comprenderse en relación con la desregulación del sistema nervioso autónomo, el aumento de la carga aleostática, es decir, el estrés acumulado en el organismo, la inhibición crónica de respuestas emocionales como la ira, la activación persistente de sistemas de adaptación, como el sistema emocional, el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Cuando emociones como la rabia o la frustración no encuentran vías de expresión, no desaparecen, se internalizan fisiológicamente, afectando procesos hormonales, inmunológicos y neurológicos. Maté identificó varios rasgos recurrentes, por ejemplo, la represión emocional, especialmente de la ira, la dificultad para expresar necesidades propias, hipervigilancia hacia las necesidades ajenas, complacencia como estrategia relacional, evitación del conflicto para presentar y preservar vínculos. Estos patrones cumplen una función clave: proteger el vínculo en contextos donde la autenticidad emocional implicaba riesgo. En entornos tempranos, donde expresar enojo podía generar rechazo, abandono o castigo, tu organismo aprendió que sentir puede ser peligroso, expresar puede costar el vínculo, necesitar puede ser inaceptable. El problema no es la aparición de estos patrones, sino su persistencia automática en contextos donde ya no son necesarios, pero sí siguen programados en tu vida adulta. Lo que en la infancia fue inteligencia adaptativa, en la edad adulta puede convertirse en autoabandono, sobrecarga emocional, desconexión del propio cuerpo, estrés crónico no reconocido. Este proceso implica una desactualización del sistema emocional que sigue operando bajo reglas antiguas en contextos nuevos. Socialmente, muchos de estos rasgos son valorados, como ser amable, ser fuerte, ser generoso, no generar conflicto. Se entienden como ese acto de ser
buena persona. Pero desde una mirada clínica surge una pregunta incómoda. ¿Qué precio interno se paga por sostener esa imagen? Porque cuando el cuidado hacia otros implica la anulación sistemática de uno mismo, tu cuerpo puede terminar expresando aquello que tu mente ha silenciado. No expresar las emociones recuerda que no las elimina, las desplaza. No decir no resuelve el conflicto, lo internaliza. No reconocer las propias necesidades no las disuelve, las convierte en tensión. El cuerpo, en ese sentido, es un sistema que traduce lo que no ha podido ser dicho. Muchas de estas configuraciones nacen en experiencias tempranas donde, para ser amado o aceptado, fue necesario no molestar, no exigir, no sentir demasiado. Y entonces, poco a poco, fuimos aprendiendo a desaparecer emocionalmente, a estar para todos, menos para ti mismo, a escuchar, pero no a decir, a sostener, pero no a pedir. Y eso con el tiempo no solo duele en el aspecto psicológico, también pesa en el cuerpo. El aporte de Gabor Maté no es patologizar estos rasgos, sino recontextualizarlos, porque no son fallas de carácter, son huellas de adaptación, no son elecciones conscientes, son aprendizajes encarnados. Así que no se trata de dejar de cuidar a otros, se trata de dejar de hacerlo a costa de tu bienestar. No se trata de volverse conflictivo, se trata de poder existir dentro del vínculo. No se trata de cambiar quién eres, sino de preguntarte, ¿qué parte de mí quedó fuera para poder ser así? Porque quizás en ese silencio sostenido durante años hay una voz que no desapareció, solo está esperando ser escuchada. Estrés crónico y desregulación fisiológica. Uno de los aportes centrales es la conexión entre estos patrones y el estrés crónico. La inhibición emocional sostenida activa de manera persistente los sistemas fisiológicos del estrés, lo cual puede afectar el funcionamiento del sistema inmunológico, los procesos inflamatorios, la capacidad del organismo para detectar y eliminar células anómalas. Desde esta perspectiva, la enfermedad no es causada directamente por la personalidad, sino por la interacción prolongada entre factores psicológicos, biológicos y ambientales. En el marco conceptual de Gabor Maté, el estrés crónico constituye un eje articulador entre la experiencia emocional y la enfermedad física. No se trata simplemente de la presencia de eventos estresantes, sino de la activación sostenida de respuestas fisiológicas de estrés en ausencia de resolución emocional. Cuando un individuo inhibe de manera recurrente sus emociones, particularmente aquellas asociadas a la defensa del yo, como la ira o el rechazo, el organismo entra en un estado de alerta persistente.
Esta activación continua del eje hipotálamo, hipófisis, adrenalina y del sistema nervioso autónomo no está diseñada para mantenerse en el tiempo, lo que conduce a una progresiva desregulación sistémica y desequilibrio de nuestro sistema biológico. Desde esta perspectiva, el estrés deja de ser una respuesta adaptativa puntual para convertirse en una condición basal del organismo. La activación crónica del estrés tiene efectos profundos y acumulativos en múltiples sistemas. Por ejemplo, en el sistema inmunológico se produce una alteración en la capacidad de defensa del organismo, que puede manifestarse tanto en forma de inmunosupresión o menor capacidad de combatir infecciones o células anómalas, como en respuestas de desregulación, incluyendo fenómenos autoinmunes. Procesos inflamatorios. El estrés sostenido favorece un estado proinflamatorio crónico de bajo grado, reconocido actualmente como un factor implicado en diversas patologías, desde enfermedades cardiovasculares hasta trastornos degenerativos. Vigilancia celular. Maté sugiere que la disminución en la eficacia de los mecanismos de detección y eliminación de células anómalas puede estar asociada a esta desregulación, afectando la capacidad del organismo para mantener su integridad biológica. El rol de la historia de vida. Maté enfatiza que estos rasgos no son elecciones conscientes, sino respuestas adaptativas desarrolladas a lo largo de la vida, muchas veces desde la infancia. La necesidad de apego, seguridad o aceptación pueden llevar al individuo a desconectarse de sus propias emociones y necesidades. Esta desconexión mantenida en el tiempo constituye un terreno propicio para el desgaste psicofisiológico. Uno de los ejes centrales del pensamiento de Gabor Maté es que no se puede comprender la enfermedad sin comprender la biografía. Lejos de interpretaciones simplistas o deterministas, el autor sitúa los patrones emocionales dentro de una trayectoria vital concreta, donde cada respuesta psicológica tiene un origen, una función y un contexto. Los rasgos observados en muchos pacientes pueden entenderse desde una perspectiva académica a través de la teoría del apego, que describe cómo las relaciones tempranas moldean la regulación emocional, desde los procesos de neurodesarrollo, especialmente en contextos de estrés o inseguridad. La formación de estrategias adaptativas orientadas a preservar el vínculo o la internalización de normas implícitas sobre lo que es aceptable sentir o expresar. Cuando el entorno temprano no ofrece suficiente seguridad emocional, como niños no dejamos de necesitar el vínculo. Entonces aprendemos a modificar la forma de ser para no perderlo. Maté plantea una idea clave.
Es más adaptativo perder la conexión con uno mismo que perder la conexión con quienes garantizan la supervivencia. La solución no es consciente ni elegida. Es una reorganización profunda del sistema emocional. Se inhiben ciertas emociones. Se prioriza la adaptación externa. Se sacrifica la autenticidad interna. Lo que inicialmente cumple una función protectora puede convertirse con el tiempo en una fuente de desgaste. La supresión emocional sostenida activa respuestas de estrés crónico. Se altera la regulación del sistema nervioso autónomo. Se incrementa la carga de estrés. Se debilitan procesos de autorregulación inmunológica. La desconexión emocional no es solo un fenómeno psicológico, es una condición encarnada. Una de las ideas más confrontativas de este enfoque es cuestionar la noción de que las personas eligen ser como son, porque las personas no eligen no sentir, no pedir, no poner límites. Eso es algo que se aprende por adaptación y se aprende en contextos donde hacerlo de otra manera tenía un costo demasiado alto. Por ello, interpretar estos patrones como decisiones conscientes no solo es inexacto, sino profundamente injusto. Adaptarse puede salvarte la vida en un momento dado, pero también puede alejarte de ti. Porque si durante años callaste lo que sentías, priorizaste a otros sobre ti, evitaste el conflicto para no perder el amor, es posible que hayas construido una vida funcional, pero desconectada de ti. El aporte que Gabor nos enseña es no señalar culpables, sino restituir el contexto. La enfermedad no se reduce a la historia de vida, pero tampoco puede entenderse completamente sin ella. No eres el resultado de una mala elección, eres el resultado de muchas adaptaciones necesarias. Tu forma de sentir, de callar, de sostener, no apareció de la nada. Tiene historia. Y quizás entender esa historia no cambie lo que ocurrió, pero sí puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo el día de hoy. Porque tal vez lo que hoy te disgusta, lo que hoy te desgasta, alguna vez te salvó. Un aspecto fundamental de Mate es su posicionamiento ético. Insiste en que reconocer estos patrones no implica responsabilizar al individuo por su enfermedad. El objetivo no es generar culpa, sino ampliar la comprensión sobre los procesos que influyen en la salud, promoviendo mayor conciencia y posibilidades de transformación. Concluye con una invitación a integrar dimensiones tradicionalmente separadas en la medicina: lo emocional, lo relacional y lo biológico. Comprender estos vínculos permite no solo abordar la enfermedad, sino también replantear las condiciones de vida que la preceden.
Un aporte interesante radica en desmitificar la noción de una personalidad de la enfermedad como causa directa, proponiendo en cambio un modelo integrador donde ciertos patrones emocionales, particularmente la represión y la autonegación, actúan como factores de riesgo en interacción con procesos biológicos. Así, Gabor Maté no busca etiquetar, sino comprender, abrir espacio donde la enfermedad deje de ser vista como un evento aislado y pase a entenderse como parte de una historia más amplia, profundamente humana. Así que podemos concluir que no existe una personalidad de la enfermedad, pero sí existen historias que han sido demasiado tiempo ignoradas. El verdadero riesgo no está en explorar la dimensión emocional de la enfermedad, sino en reducirla a fórmulas simples que prometen respuestas rápidas. Porque cuando simplificamos en exceso, dejamos de escuchar. Y cuando dejamos de escuchar, repetimos la desconexión que muchas veces está en el origen del sufrimiento. Así que en este episodio no buscamos darte certezas cómodas, buscamos incomodarte lo suficiente como para cuestionar lo aprendido. Cuestionar la idea de que tu cuerpo falló. Cuestionar la idea de que tú lo provocaste. Cuestionar incluso las teorías que bajo apariencia de conciencia pueden convertirse en nuevas formas de juicio. Entonces, la pregunta no es, ¿tengo una personalidad que me enfermó? Las verdaderas preguntas son, ¿qué partes de mi historia no han sido escuchadas? ¿Qué emociones aprendí a callar para poder pertenecer? ¿Qué necesidades sigo postergando para sostener quien creo que debo ser? Detente. Antes de buscar el significado de tu síntoma en un diccionario, haz algo más difícil y más honesto. Escúchate sin traducirte. Obsérvate sin juzgarte. Permítete sentir sin corregirte. No para encontrar una causa única, sino para recuperar una relación contigo que no esté mediada por el miedo, la culpa o la exigencia. Y quizá desde ahí el cuerpo ya no tenga que gritar lo que tú empiezas por fin a estar dispuesto a escuchar.